Hola, mi nombre es Raúl Cervantes, soy postulante del Seminario Comuniano aquí en San Francisco del Rincón, Guanajuato. En esta ocasión pues, me acompaña Marco Antonio, también compañero del postulantado, segundo año, y pues como parte de nuestro aprendizaje, de seguir conociendo sobre nuestro camino, pues en esta ocasión traeremos y nos apoyaremos del libro Ducat, hermano del libro Yucat, ¿no? Que es el Catecismo para los Jóvenes, y este es la doctrina social adaptada, con un vocabulario para los jóvenes. El tema en esta ocasión es vivir en libertad y sin violencia, que va a ser una serie de capítulos con diferentes invitados, pero nos vamos a concentrar especialmente en esa área, la paz, la violencia, y sobre todo más ahorita que estamos enmarcados a nivel local, nacional, mundial, en ese aspecto. Guerras, desapariciones, secuestros, violencia, todo. De esta forma nos vamos a apoyar en 3 preguntas que genera el Ducat, y a partir de ahí hacer comentarios sobre nuestra realidad. Buenos días, Marco. Buenos días, Raúl. Es un gusto estar aquí contigo en esta charla acerca de el Ducat, un momento muy importante para nosotros como iglesia y que es importante que conozcamos porque nos enseña el pensamiento de la iglesia conforme a su desarrollo social. Así es, Marco. Fíjate que hay varias preguntas en las cuales nos vamos a apoyar sobre esas. Y la primera es, ¿por qué se necesita a Dios si se desea la paz? ¿Por qué se necesita a Dios si se desea la paz? Aquí nos comenta, antes que un don de Dios al hombre, la paz es ante todo un atributo esencial de Dios. El que nuestros tiempos carentes de paz son signo de que se ha roto la unidad entre Dios y la humanidad. La historia del género humano está marcada por la violencia, la división y el derramamiento de sangre. El ser humano por ello aspira a la paz que perdió a causa del pecado original y también anhela en silencio a Dios. Sí, nos marca, ¿no? O sea, desde el principio de los tiempos, lo vemos en la Biblia, lo vemos en la historia, lo vemos actualmente, el género humano ha sido marcado por esta violencia, la división, el derramamiento de sangre, a través de las guerras, las masacres, la invasión de otras culturas, su humillación, no reconocerles esa dignidad humana. ¿Qué piensas? ¿Qué nos comentas de esta hermano? Mira, hoy en día ha surgido mucho esa cuestión acerca de que los ateos también son buenos, los que no creen en Dios, que no se acercan a Dios, incluso aquellos que se atreven a negar su existencia o a afirmar su desaparición, su muerte, implica mucho ese término de la paz. Dicen, ellos que no tienen presente a Dios traen consigo la paz, pero la paz es un principio básico que viene de Dios. La paz implica una unidad. La paz es esa paz que nosotros concebimos, se va desvirtuando, y es una paz que pensamos que no implica la violencia, que no implica la guerra, que no implica el conflicto. Queremos una paz donde todo sea tranquilidad, donde todo esté bien para mí, en ese sentido del yo. Yo soy la medida de la paz que deseo para el mundo, y en realidad debe ser algo diferente. Porque la paz que viene de Dios debe mirarse desde fuera. No es una paz que deja simplemente de evitar el conflicto, sino que también nos permite una unidad plena. ¿Sí? Y más que nada, Dios debe ser la referencia de esa paz. No es tanto que quieras que la paz siempre te la dé Él, pero tiene que ser la referencia de la paz que buscamos. Si Dios no es nuestra referencia, caemos en los extremismos de la historia. ¿Cuántos países poderosos
no utilizan ese concepto para hacer masacres, para hacer genocidios, incluso para invadir territorios. Vamos a compartir con los demás la paz, la estabilidad que nosotros tenemos. ¿A base de qué? De la guerra, de la violencia, del genocidio. Dios debe ser nuestra referencia en el sentido de la paz. Y que al final Cristo nos las trajo otra vez, nos las recuerda, nos dice, después de la resurrección, como debe ser con ustedes, la paz esté con ustedes. Esa es salud. Y que sí, no debemos olvidarlo y siempre tenerlo en cuenta. La segunda pregunta, Marco, ¿qué tiene que ver Jesús con la paz? Es lo que va a encaminar esta frase. Y le dice, ya lo anunciaron así los profetas en el Antiguo Testamento al señalar que vendría un poderoso Mesías y que traería consigo un anciano periodo de paz y un mundo nuevo en el que habitará el lobo con el cordero y el lombardo se tumbará con el cabrito. Mesías sería príncipe de la paz. El cristiano cree que Jesús es esta gran señal y el comienzo de un mundo nuevo. El portador elemental de la paz es Él. Ya lo hemos sustentado. Bueno, ¿qué tiene que ver aquí con la paz? Pero ahora tiene que ver Jesús con la paz. Usando el mismo principio, Jesús al encarnarse, al venir al mundo, al tomar la condición humana, comparte con nosotros cada una de las dificultades de la vida. Jesús comparte con nosotros cada una de las situaciones que tiene que vivir el ser humano conforme va caminando por este mundo. Entonces, ¿qué tiene que ver Jesús con nuestra paz? Él nos enseña, Él es el maestro que nos enseña cuál es la paz verdadera, cuál es la paz que nosotros como cristianos, como sus discípulos, como sus seguidores, tenemos que buscar. Sin esta paz que el maestro nos enseña, vamos construyendo ideologías utópicas, cosas que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque un cristiano que busca la paz y a veces utiliza las armas para defenderse, o un cristiano que busca la paz pero agrede a sus hermanos, agrede a aquellos que no creen en Cristo. Entonces empieza a ver esta deformación de la idea cristiana y Jesús se vuelve alguien que pierde su humanidad. Cuando Jesús viene y se encarna, nos enseña cuál es la paz verdadera, porque los primeros judíos esperaban a un Mesías libertador, a un Mesías al estilo de Judas Macabeo, a un Mesías estilo Moisés, que usaron la violencia, usaron las formaciones militares o el pensamiento militar de su tiempo para defender a su pueblo. Pero Jesús viene a mostrar algo diferente. ¿Qué tiene que ver Jesús con nuestra paz? Es el maestro que nos enseña cómo vivir esa paz que viene de Dios. No una paz que nos va a librar de guerras, no una paz que nos va a librar de dificultades, no una paz que nos va a traer tranquilidad, que nos va a mantener tranquilos. Más bien es una paz que nos da tranquilidad interior, que nos va ayudando a construirnos para alcanzar la plenitud del ser humano, para alcanzar esta plenitud a la cual Cristo ha venido a otorgarnos. Por esa razón, entender a un cristiano que es violento, no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque la violencia humana no va conformada con la paz de Cristo, con la paz de Jesús. Por eso entendemos que tantos cristianos, sin hacer nada, sin tomar las armas, sin hacer violencia física, entregan su vida en el martirio. La paz de Jesús implica el martirio, implica entregar la vida por dar testimonio de aquel que nos ha llamado. Así es, Marco. Mira, voy a cerrar con este extracto de la segunda carta a los Corintios,
Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Vamos a pasar a la tercera pregunta y última de esta ocasión. Ahora, ya dijimos que tiene que ver Dios, que tiene que ver Jesús con la paz. Entonces, ¿eso cómo nos compromete a difundir la paz? ¿Por qué debemos los cristianos difundir la paz? Jesucristo estableció la paz entre cielo y tierra y abrió todas las puertas a una vida de reconciliación y de alegría interior. Sin embargo, su paz no se difunde por sí sola. El ser humano tiene libertad para aceptar con fe el ofrecimiento de Dios para la reconciliación y para rechazarlo sin creer en él. Ahora bien, para ello es necesario que la gente haya oído que la paz es posible con Dios, ya sea a un nivel personal, entre grupos enfrentados o ya hablando de naciones. El anuncio del Evangelio de paz con palabras y hechos abre siempre nuevos caminos para la paz auténtica. Era el detalle, ¿verdad? No va a llegar simplemente porque dijo, aquí está la paz y va a actuar por sí sola. Como que se metiera entre todos nosotros y actuamos. Es de ver nosotros si la aceptamos, la rechazamos y compartir a los demás. ¿Será así entonces, Marco? Mira, algo curioso de nosotros como seres humanos es que en esta vida damos muchas cosas por supuestas. Como seres humanos suponemos muchas cosas. Incluso en nuestra vida cotidiana es común encontrar esas suposiciones. Y más común es en la vida de la familia. Cuando hay conflictos, cuando hay problemas, dificultades, y simplemente dejamos que pasen las cosas, que empiecen a fluir, se empiece a limpiar el río, y dejamos las cosas pasar, y no nos reconciliamos, no buscamos reconciliarnos. Entonces, es el que nosotros como cristianos seamos embajadores o seamos enviados a difundir la paz de Dios, implica que invitemos a toda la humanidad a reconciliarse. Y esto también implica en nosotros como cristianos ser signos de reconciliación, ser signos de esta reconciliación necesaria para la vida. Por eso nosotros que hemos recibido la paz de Cristo desde el momento de la resurrección, cuando Él nos dice la paz esté con ustedes, nos convierte en testigos y nos convierte en enviados de esa misma paz. La paz reconciliadora, no la paz de estabilidad. Como tú lo has dicho, la paz implica más bien adentrarse en el corazón, saber herir el corazón de las personas con la paz y que esa herida permita el sanar y liberar a una multitud más grande. Ser enviados o ser difusores de la paz implica que nosotros sepamos herir la conciencia, sepamos herir el corazón para que se vaya adentrando también la vida de Cristo. Una vida en plenitud, una vida cambiante, una vida que es capaz de reconciliarse. ¿Por qué? Porque si damos las cosas por supuestas, si damos las cosas porque, pues ya me arrepentí, ya perdóname, ya estoy al otro, pues empiezan a quedarse esas heridas que hacen más daño con el tiempo. Los grandes conflictos de la historia, los grandes conflictos armados, han sido por heridas que no han sanado, que no han sido perdonadas. ¿Cuántas personas, aún en nuestra vida, aún en nuestros días, sienten todavía el dolor del genocidio alemán? ¿Cuántas personas no sienten en carne propia los embates de la guerra en Medio Oriente? ¿Cuántas personas no tienen
esa conciencia del dolor que causa el hecho del narcotráfico, de la corrupción. Y no hay un momento de sanación, no hay un momento de reconciliación. Simplemente damos las cosas por supuestas de que el tiempo va a curar esa parte de nuestra vida. Nosotros como seguidores, como discípulos de Cristo, es donde debemos actuar como embajadores de la paz. Debemos ser capaces de herir los corazones y los pensamientos de las personas para que ellos mismos también vayan construyendo. No es un remedio, no es una medicina que vamos a inyectarle a todo el mundo y se van a sanar. Tiene que haber esa libertad de aceptación. El hecho de que nosotros llevemos esa paz a toda la humanidad implica que también la humanidad la quiera aceptar. Y fíjate que son pocos, bueno, no son pocos, pero hay varios casos en los cuales pues, ha habido estos momentos de reconciliación. Tú mismo decías genocidio en Ruanda, que enfrentó a Tutsis contra Hutus. Pues, ha habido procesos en los cuales pues, traten de sanar ahí esas heridas. Lo mismo que hizo Mandela en Sudáfrica, después del apartheid, pues, hizo creó una comisión, una junta de reconciliación entre ambos pueblos. Y que no sabemos aún cómo voy a estar aquí en el caso de México, ¿no? Todavía está tan premida la cosa respecto a la violencia, el narcotráfico, secuestros, desapariciones, que en unos años, ¿cómo va a sonar nuestra sociedad? ¿O vamos a seguir cargando con eso? Creo que nos das muchas cosas a pensar. Te agradezco, Marco, por tu aportación, por estar aquí presente. Entonces, si ustedes en su casa, pues ya tenemos un compromiso que es día con día, se tiene que trabajar, tenemos que crecer en él, tenemos que compartirlo y vivirlo en nuestro interior, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra nación, en nuestro planeta. Muchas gracias, nos vemos para la próxima. Sí, no. Llega una suerte. ¿Cómo te ves? Gracias, Raúl, es un gusto. Fue todo. ¿Qué fue, Raúl? Si no existe una unidad plena en el ser humano, la paz se va desvirtuando.